En este video vamos a hablar sobre una nueva estructura de datos. Me refiero a una queue que en español llamamos cola. Para entender cómo funciona, primero déjame mostrarte la idea detrás de esta estructura con el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un puesto de cerveza. Al principio todavía no hay ninguna persona esperando, pero pronto aparece una persona. Después llega otra persona que se coloca detrás de la persona que ya estaba esperando. Luego llega una persona más. De esta forma se crea una cola de personas. La primera persona de la cola es también la primera en ser atendida. Cuando esta persona recibe su cerveza, se retira de la cola. Ahora, la muchacha de cabello oscuro es la siguiente en ser atendida. Ella también recibe su cerveza y se va. Después, aparecen dos personas más que se colocan al final de la cola. Finalmente, comenzando por la primera persona, cada uno recibe su cerveza y se retira de la cola. Lo que acabas de ver es justamente cómo funciona una cola. Cuando agregamos un elemento, este se coloca al final de la cola, detrás de los elementos que ya estaban esperando. Y cuando retiramos un elemento, siempre retiramos el que se encuentra al principio de la cola. Es decir, el primer elemento que entra es también el primero que sale. Por esta razón, decimos que una queue o cola sigue el principio FIFO. FIFO significa First In, First Out, que en español quiere decir el primero en entrar es el primero en salir. Y para representar una cola en código, Java nos ofrece una interfaz llamada queue. Como queue es una interfaz, no podemos instanciarla directamente, por lo que necesitamos una clase que la implemente. Java ofrece varias implementaciones, pero en este video utilizaremos la clase LinkedList. Así que lo que vamos a hacer es crear una cola de tipo queue que solamente va a aceptar elementos de tipo string. Y como ya dijimos, utilizaremos una LinkedList como implementación. Si imprimimos el resultado del método isEmpty y también el contenido de la cola y luego ejecutamos la aplicación, vemos que isEmpty devuelve verdadero. Eso tiene sentido porque la cola todavía está vacía. Ahora, para agregar un elemento a nuestra cola, tenemos que llamar al método offer. Dentro de este método, debemos pasar el elemento que queremos agregar. Como nuestra cola solamente acepta elementos de tipo string, vamos a agregar el string Julio. Si volvemos a imprimir el resultado del método isEmpty y también el contenido de la cola y ejecutamos la aplicación, vemos que ahora isEmpty devuelve falso. Y eso se debe a que nuestra cola ya contiene un elemento. Ahora vamos a agregar dos elementos más a la cola. Primero agregamos el string José y después agregamos el string Claudia. Luego volvemos a imprimir el contenido de la cola. Y si ejecutamos la aplicación, podemos ver que cada nuevo elemento se agrega después de los elementos que ya se encontraban en la cola. Por ejemplo, primero se agregó Julio, después José y finalmente Claudia. Y ese es exactamente el orden en el que aparecen dentro de la cola. Si nosotros queremos saber cuál será el siguiente elemento que saldrá de la cola, imprimimos el resultado de llamar al método pick. Y como siempre, también volvemos a imprimir el contenido de la cola. Al ejecutar la aplicación, vemos que pick devuelve el primer elemento de la cola, que es Julio. Sin embargo, podemos ver que Julio todavía se encuentra dentro de la cola. Esto sucede porque el método pick solamente nos permite ver el primer elemento de la cola, pero no lo elimina. Para retirar el primer elemento de la cola, tenemos que llamar al método poll. Y después volvemos a imprimir el contenido de la cola. Y al ejecutar la aplicación, podemos ver que Julio ya no se encuentra dentro de la cola. Nosotros también podríamos imprimir directamente el resultado de llamar al método poll. Y después volvemos a imprimir el contenido de la cola. Al ejecutar la aplicación, vemos que se imprime José. Pero además, podemos ver que José ya no se encuentra dentro de la cola. Ahora, solamente queda Claudia. Eso quiere decir que el método poll, además de eliminar el primer elemento de la cola, también lo devuelve. Finalmente, llamamos una vez más al método poll y volvemos a imprimir el contenido de la cola. Y si ejecutamos la aplicación, podemos ver que la cola quedó completamente vacía. ¿Y qué es lo que devuelve los métodos pick y poll cuando la cola está vacía? Pues averigüémoslo. Vamos a imprimir el resultado de llamar a pick y a poll para ver qué devuelve cada uno. Si ejecutamos la aplicación, podemos ver que ambos métodos devuelven null cuando la cola está vacía. Y con esto hemos aprendido a utilizar algunos de los métodos más importantes de la interfaz queue. Y lo que vamos a hacer ahora es crear nuestra propia queue. Para eso hemos creado aquí una clase llamada MyQueue.
Lo primero que vamos a hacer es convertir a esta clase en una clase genérica. Por eso, después del nombre de la clase, agregamos los símbolos menor y mayor. Y dentro ponemos la letra T mayúscula. Ahora, dentro de la clase, vamos a crear una lista para almacenar los elementos de nuestra cola. Así que primero agregamos privado. Esta lista será de tipo ArrayList. Y dentro de los símbolos menor y mayor, colocamos la letra T mayúscula. Nuestra lista se llamará elementos. Y a esta variable le vamos a asignar un nuevo objeto de tipo ArrayList. Primero, vamos a crear el método isEmpty, el cual retornará un valor booleano. Dentro del método, simplemente retornamos el resultado de llamar al método isEmpty de nuestra lista de elementos. Si la lista está vacía, significa que nuestra cola también está vacía. Ahora vamos a crear el método offer. En nuestra versión del método offer, este método no retornará ningún valor. Por eso, utilizaremos void como tipo de retorno. Dentro de los paréntesis, vamos a agregar un parámetro llamado elemento de tipo t. Y ahora, dentro del método, vamos a llamar al método add de nuestra lista de elementos. Y a este método le vamos a pasar el elemento que recibimos como parámetro. El método add agregará este elemento al final de la lista. Ahora vamos a crear el método pick. Este método retornará un elemento de tipo t. Dentro del método agregamos un bloque if. Y como condición llamamos al método isEmpty de nuestra clase. De esta forma comprobamos si la cola está vacía. Y dentro del bloque if retornamos null. Esto significa que si la cola está vacía, el método no retornará ningún elemento. Ahora, fuera del bloque if, tenemos que retornar el primer elemento de nuestra lista. Para hacerlo, primero escribimos return. Luego, llamamos al método get de la lista de elementos. Y a este método le pasamos el índice 0. Utilizamos el índice 0 porque allí se encuentra el primer elemento de nuestra cola. Al utilizar el método get de la lista, el método pick retorna el primer elemento de la cola sin eliminarlo. Ahora vamos a crear el método poll. Como este método será muy parecido al método pick, vamos a copiar todo el método pick. Después cambiamos el nombre del método de pick a poll. Y dentro del método, lo único que debemos cambiar se encuentra en la última línea. En lugar de llamar al método get de nuestra lista, llamamos al método remove. De esta forma, con el método remove de la lista, no solo retornamos el primer elemento de la cola, sino que también lo eliminamos. Y lo último que tenemos que hacer, y que aprendimos en el video anterior, es sobreescribir el método toString. Aquí, simplemente retornamos el resultado de llamar el método toString de nuestra lista de elementos. Y listo. Y ahora vamos a utilizar esta cola. Así que dentro del main vamos a crear una cola de tipo MeQ. Y el tipo de elementos que tendrá esta cola será string. Primero, vamos a comprobar si el método isEmpty funciona correctamente. Para eso, imprimimos el resultado de llamar al método isEmpty. Y también imprimimos el contenido de nuestra cola. Si ejecutamos la aplicación, podemos ver que aparece verdadero. Y esto es correcto porque nuestra cola todavía no contiene ningún elemento. Ahora vamos a agregar 3 elementos. Primero agregamos a Luisa, después agregamos a Mónica y finalmente agregamos a Miguel. Luego imprimimos nuevamente el resultado del método isEmpty y también imprimimos el contenido de nuestra cola. Si ejecutamos la aplicación, podemos ver que el método isEmpty retorna falso. Y esto es correcto, ya que nuestra cola contiene 3 elementos. Ahora vamos a imprimir el resultado de llamar al método pick. Y después imprimimos nuevamente el contenido de nuestra cola. Si ejecutamos la aplicación, podemos ver que pick retorna el primer elemento de la cola, que en este caso es Luisa. Pero también podemos ver que Luisa continúa aún dentro de la cola. Y esto es correcto. Y ahora vamos a imprimir el resultado de llamar al método poll. Y como siempre, imprimimos nuevamente el contenido de nuestra cola. Si ejecutamos la aplicación, podemos ver que el método poll también retorna a Luisa. Pero esta vez también podemos ver que Luisa ya no se encuentra dentro de la cola. Ahora vamos a llamar al método poll 2 veces más.
y después imprimimos nuevamente el contenido de nuestra cola. Si ejecutamos la aplicación, podemos ver que nuestra cola está completamente vacía. Finalmente, imprimimos una vez más el resultado del método pick y también imprimimos el resultado del método poll. Si ejecutamos la aplicación, podemos ver que ambos métodos retornan null, ya que nuestra cola está vacía. Con este ejemplo, hemos podido comprobar que nuestra cola funciona de la misma manera que las colas de Java en las operaciones que hemos implementado. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video.